Ahora vamos a resolver el ejercicio 6F. Nos dan la siguiente función y es igual x al cuadrado más logaritmo natural de x más 2 en x igual a menos 1. En el examen les puede aparecer de esta forma o de esta otra forma. Es lo mismo, ¿sí? A veces se le agrega un subíndice 0, porque en la matemática cuando ustedes observan un x con un subíndice 0 es porque el valor está determinado, ese es un valor fijo, ¿sí? Bien, les puede aparecer también de esta forma. Entonces, nosotros queremos calcular la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Entonces, vamos a calcular primero la ecuación de la recta tangente. Y la ecuación de la recta tangente es la siguiente. Calculas primero la pendiente de la recta tangente y este es igual a la derivada de la función. Observa que la operación que predomina en este ejercicio es la suma. Y no lo digo por este, ¿sí? Esto no tiene nada que ver, este es el argumento. Lo menciono por esta suma que está acá. Entonces, lo primero que tenés que utilizar es la regla de la suma. La derivada del primero es 2x, es una derivada por tabla, más, ahora calcular la derivada de este otro término. Y mira que este término, o para resolver este término, no es una derivada por tabla, es una derivada por regla de la cadena. Se dan cuenta las combinaciones que existen. No hay una regla que te diga, primero utilizas por tabla, cadena, o regla de suma, resta, producto. No existe eso. Tenés que ir viendo cuál es la operación que predomina, ¿sí? Bien, entonces, en este término, vos vas a utilizar la regla de la cadena, porque el argumento no es x, el argumento es una expresión distinta a x. Recuerda que todo esto lo vimos en la clase anterior. Entonces, esto es igual a la derivada del argumento según la regla de la cadena dividido por el argumento. F' es igual 2x más la derivada de una suma es la derivada de cada término, ¿sí? Entonces, la derivada de x vale 1. La derivada de 2 vale 0. 1 más 0 resulta 1. Todo esto dividido por x más 2. Bien, entonces nosotros ya tenemos la derivada de esta función. Pero nosotros no lo necesitamos expresado, expresado como una función. Lo que nosotros necesitamos es el valor numérico, porque queremos la pendiente. Entonces, reemplazas el valor que nos aparece en el enunciado. En este caso es menos 1. Entonces, reemplazas el valor de menos 1 en las x. 2 por menos 1 más 1 dividido por menos 1 más 2. Entonces la pendiente de la recta tangente es igual a menos 2 más, acá no va a resultar 1, ¿sí? Porque nos va a quedar 1 dividido por 1. La pendiente de la recta tangente vale menos 1. Entonces, por ahora la recta tangente tiene el siguiente diseño, menos x más b. Nos falta encontrar la ordenada al origen.
Ustedes traten de resolver por su cuenta todos los ejercicios de la pregunta 6, ¿sí? Los que quedan, porque de esa forma también están practicando, digamos, la derivada. Bien, vamos a calcular entonces la orden del origen. Necesitas un punto y nosotros ya sabemos cómo calcular o encontrar ese punto. Si x vale -1, entonces vamos a averiguar cuánto vale y. -1 al cuadrado más logaritmo natural de -1 más 2. Y es igual, -1 al cuadrado vale 1 más logaritmo natural de 1. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? El logaritmo natural de 1, nosotros sabemos que eso vale 0. Entonces, y es igual a 1. ¿Cuál va a ser el punto? El punto va a ser el siguiente. Punto P es -1, 1. Ahora lo reemplazas en esta ecuación y T es igual -x más B y vale 1 cuando X toma el valor de -1. Menos por menos da más. Ahora nos resultó que B vale 0. Si B vale 0, entonces nosotros ya conocemos la ecuación de la recta tangente. Es -x más 0. Como la ordenada de origen es 0, entonces no lo escribís. Nos queda que la recta tangente es igual a -x. Ahora nosotros vamos a encontrar la ecuación de la recta normal. Tenemos que recordar la propiedad. El producto de las pendientes siempre nos va a resultar -1. Propiedad. La pendiente de la recta tangente vale -1. Este -1 lo pasas a dividir. Resulta que la pendiente de la recta normal vale 1. Entonces, la ecuación de la recta normal es 1 por x más c. 1 por x es x. Utilizas el mismo punto que hemos calculado anteriormente, el cual nos resultó -1, punto y coma, 1. Entonces, esto significa que, perdón, no sé de dónde saqué el 5, es 1 y vale 1 cuando x toma valor de -1. El -1 lo pasas al primer miembro y nos resulta que c vale 2. Entonces, la ecuación de la recta normal es la siguiente. Por lo tanto, la ecuación de la recta normal es igual a x más 2. Quise resolver un ejercicio más de la pregunta 6. No hay nada novedoso en sí, porque la secuencia de la resolución es la misma. Pero quise resolver un ejercicio más por lo siguiente. En el primer ejercicio que resolví, que es el ejercicio 6A, me resultó que
la ordenada de origen de la recta tangente y de la recta normal eran la misma, pero eso es casualidad, ¿sí? Recuerden que del primer ejercicio, es decir, 6A, eh, la ordenada de origen de la recta tangente me resultó 5 y de la recta normal también me resultó 5, pero eso es casualidad, ¿sí? Porque observen que en este ejercicio la ordenada de origen de la recta tangente me resultó 0 y de la recta normal me resultó 2. Por eso quise hacer un ejercicio más, porque ustedes a veces generalizan. Y bueno, eso se entiende, ¿sí? Porque a veces uno saca conclusiones, digamos, muy pronto, y eso nos ha ocurrido a todos, lo voy a incluir también. Así que bueno, uno no puede sacar conclusiones mientras que no resuelva muchos ejercicios. Tienes que resolver muchos ejercicios para recién tratar de sacar algunas conclusiones, ¿sí? Bien, entonces, los otros ejercicios de la pregunta 6 no lo voy a resolver porque es análogo, no hay nada novedoso, ¿sí? Me podría pasar todo el sábado resolviendo todos los ejercicios de la pregunta 6, pero no tendría sentido. El procedimiento es el mismo, no hay ninguna otra novedad. Entonces, ustedes traten de resolver los otros ejercicios que quedan de la pregunta número 6 y a la vez están estudiando derivadas. Bien, recuerden que de la guía práctica número 3, para el examen, ustedes tienen que estudiar, o sea, tratar de resolver los siguientes ejercicios. De la pregunta 4, todos, ¿sí? Es importante. Y recuerden que también les he compartido la resolución de esa guía. La pregunta 5 también. Y ahora tenemos la pregunta 6. Los otros ejercicios no es necesario. Si ustedes lo quieren intentar resolver, perfecto. Si no, no pasa nada. El ejercicio 7, no, ¿sí? El ejercicio 8, que es utilizando derivada logarítmica, tampoco lo vamos a ver. Por eso les estoy resaltando los ejercicios que ustedes deben tratar de resolver, que les va a servir para el examen. Ahora vamos al ejercicio número 9, ¿sí? El 9 también ustedes van a resolver, pero bueno, vamos a resolver al menos uno para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Y los que quedan, bueno, ustedes lo resuelven después en casa. En el ejercicio 9 nos piden hallar las derivadas indicadas. Ejercicio número 9. Vamos a resolver el B. Nos dan la siguiente función. F valorado en X es igual. X multiplicado por E elevado a la menos 3X. Nos piden lo siguiente. F 2'. ¿Esto qué significa? Que nos piden calcular la segunda derivada. La segunda derivada de esta función. Entonces, para poder llegar a la segunda derivada, primero tienes que calcular la primera. Bueno, vale la redundancia, ¿sí? Entonces, vamos a calcular primero f'. No es una derivada por tabla, tampoco es una derivada por regla de la cadena, es decir, desde un inicio, porque acá tenemos una operación que predomina, y la operación es el producto, ¿sí? Entonces, comenzás resolviendo este ejercicio con la regla del producto.
Eso es lo que ustedes tienen que visualizar. Ahora, ¿qué ocurre si no existiera esta X? Si el ejercicio fuera el siguiente. Entonces, ¿cómo encarás el ejercicio? Regla de la cadena. ¿Se dan cuenta cómo cambia la situación? Tengo que ver primero si existe alguna de esas cuatro operaciones. Si no existe alguna de esas cuatro operaciones, entonces lo más probable es que sea regla de la cadena. O sea, como primer paso, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué nos dice la regla del producto? Esto es igual la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. F' es igual. La derivada de x, nosotros sabemos que esto es una derivada por tabla. La derivada de x es 1. 1 por e elevado a la menos 3x, nos queda e elevado a la menos 3x, más x. Acá nosotros tenemos una derivada por regla de la cadena. Según regla de la cadena, esto es e elevado a la menos 3x por la derivada de menos 3x. F' es igual e elevado a la menos 3x más x por e elevado a la menos 3x. Y la derivada de menos 3x, esto es una derivada por tabla. ¿Sí? Recuerden la fórmula de k por x, entonces la derivada es k. En este caso nos va a resultar menos 3. F' de x es igual e elevado a la menos 3x. El menos 3 lo ubicas primero, entonces esto es menos, recuerden que más por menos menos, menos 3x por e elevado a la menos 3x. Hemos encontrado la primera derivada. Lo que nos pide el ejercicio es la segunda derivada. Entonces tenemos que llegar hasta la segunda derivada. Acá nosotros tenemos dos opciones. O calculamos la segunda derivada como está expresado ahora, o lo factorizamos. Es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en casa? Saquen factor común de e elevado a la menos 3x y luego calculan la segunda derivada. Lo que yo voy a hacer es calcular como está expresado ahora, ¿sí? Les tiene que dar lo mismo. Entonces vamos a calcular la segunda derivada. Tenemos la primera, vamos a la segunda derivada. ¿Qué operación tenemos? La resta. Entonces utilizas la regla de la resta. Calculas primero esta derivada. Menos la derivada de todo este término. Con respecto al primer término, nosotros sabemos que es una derivada por regla de la cadena, porque es el mismo que está acá. El segundo término no es una derivada por tabla y tampoco no es para comenzar con regla de la cadena, porque nosotros tenemos acá un producto. Entonces, tenés que utilizar primero la regla del producto. F2' es igual. La derivada de e elevado a menos 3x. Bueno, esto lo vamos a escribir de forma directa porque ya lo tenemos. Esto nos resultó menos 3 por e elevado a la menos 3x. No tenemos por qué estar calculando paso por paso porque nosotros ya lo hicimos en el proceso anterior. Menos
Acá, como nosotros tenemos un producto, esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. F2' de x es igual menos 3 por e elevado a la menos 3x menos la derivada de 3x es 3 más 3x. La derivada de e elevado a la menos 3x ya lo tenemos. Esto es menos 3 por e elevado a la menos 3x. F2' de x es igual menos 3 por e elevado a la menos 3x. Utilizas la propiedad distributiva, menos 3 por e elevado a la menos 3x. Acá menos por más es menos, por menos da más. ¿Sí? Lo estoy haciendo de forma directa. Menos por más es menos. Por este menos da más. 3 por 3 acá nos va a resultar 9x por e elevado a la menos 3x. Mira que estos dos son iguales. ¿Sí? Entonces, f2' de x es igual. Menos 3 nos resulta menos 6. Menos 6 por e elevado a la menos 3x más 9x por e elevado a la menos 3x. Bien, ahora, si en las alternativas, vamos a suponer que esto sea una pregunta de examen, no te aparece esta expresión, entonces vos tenés que preguntarte si es necesario sacar factor común, ¿sí? Y como lo podés observar, si tienen un factor en común, es e elevado a la menos 3x. Y aparte de eso, el 9 y el 6 están relacionados, ¿sí? Entonces, f2' es igual e elevado a la menos 3x y afuera escribís un 3. ¿Por qué un 3? Porque el 6 y el 9 son múltiplos de 3. Paréntesis, menos 2, porque si multiplicas el 3 por menos 2, te resulta menos 6, más 3x. Una manera de corroborar es multiplicando, es decir, utilizando la propiedad distributiva. Multiplicas este con este, te va a resultar todo esto. Si multiplicas este factor con este, te va a resultar todo esto. Vamos a buscar las alternativas, perdón, la respuesta de la guía. Y hemos llegado al mismo resultado, pero está cambiado. Bueno, lo que hace la guía es lo siguiente. 3 por e elevado a la menos 3x. Escriben primero el 3x y luego el menos 2. Como que esta es una mejor expresión que la anterior, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Y tenemos resuelto el ejercicio. Un poco extenso, sí, un poco extenso, pero bueno. Los otros ejercicios de la pregunta 9 bueno, queda para ustedes, que lo resuelvan en casa. Traten de resolverlo. Vamos a ver si existe alguno que sea muy dificultoso. Mm. Con respecto al 9a, no deben tener problema porque es un polinomio, te piden hasta la tercera derivada. Con respecto al 9c, tampoco deberían tener problema porque van a resolver utilizando la regla del cociente, te pides de la segunda derivada. El d no deben tener problema. El e, el e únicamente les voy a dar la idea. Con respecto al e, que les da la siguiente función, que en este caso es coseno
al cuadrado de x. No se confundan con este ejercicio porque la mayoría va a utilizar bueno, o esta fórmula o la anterior, ¿sí? Que es derivadas por tabla. Pero ustedes no pueden utilizar esta fórmula porque esta fórmula que está acá, tanto el 7 como el 8, les sirve, o mejor yo voy a incluir también el número 6. El 6, el 7, el 8 sirve cuando el exponente es 1 y en este caso el exponente es 2. La fórmula que ustedes deben utilizar primero es esta que está acá. Bueno, les muestro regla de cadena porque ustedes ya saben que la regla de cadena involucra las derivadas por tabla, porque las derivadas por tabla se desprenden de la regla de cadena, ¿sí? Bien, entonces, este ejercicio se resuelve con la fórmula número 1. Todos los ejercicios, tanto de funciones logarítmica como función seno o función coseno, si tienen un exponente distinto a 1, en este caso el exponente es 2, siempre van a utilizar la fórmula número 1. Tengan presente eso. Esa es la trampa que existe, ¿sí? Entonces ustedes tienen que utilizar primero la fórmula número 1 y luego ver qué otra fórmula deben utilizar. Pero deben resolver este ejercicio primero utilizando la fórmula número 1. ¿Qué más puede ocurrir en el examen? Bueno, te puede aparecer una función de esta forma. Logaritmo natural de x más 7, pero todo esto está elevado al cubo. Entonces, es un error garrafal resolver este ejercicio. Vamos a suponer que te pido solamente la primera derivada, ¿sí? Entonces, ustedes directo van a decir lo siguiente, bueno, este ejercicio se resuelve con la fórmula número 6. Falso, porque el exponente es 3. Esta fórmula es cuando el exponente es 1. Me refiero al exponente de la función, no al exponente de u. Es decir, a lo siguiente, chiques. Una cosa es tener esta función como logaritmo natural al cubo de x más 7 y otra cosa es tener esta otra función. Quiero aclarar lo siguiente. Estas dos funciones son distintas. Vamos por partes, ¿sí? Si a ustedes les aparece un ejercicio, esta pinta en el examen, acá ustedes sí pueden utilizar la fórmula número 6. Acá sí puedes utilizar la fórmula número 6, porque acá el exponente es 1. Ahora ustedes dirán, Isaías, pero el exponente es 3. El exponente no es 3. El 3 es el exponente, pero del argumento. Acá no hay problema, porque toda esta expresión es u. Recuerden que u es cualquier expresión matemática. Todo esto es u. Si les aparece este ejercicio, sí o sí, tenés que resolverlo primero con la fórmula número 6. No hay problema, ¿sí? Porque el 3 es ese exponente, pero de x más 7, es decir, del argumento. Pero este ejercicio no se resuelve con la fórmula número 6. Se resuelve primero con la fórmula número... Bueno, ¿vas a terminar utilizando la fórmula 6? Sí, pero después. Pero este ejercicio no se resuelve primero con esta fórmula. Porque acá la función logarítmica tiene exponente 3. Entonces acá vas a utilizar la fórmula número 1. Porque recuerden que esta expresión que está acá es igual a esta. Es lo mismo. Solo que nosotros les escribimos esta expresión para ver si ustedes caen en la trampa. Digamos, esa es la trampa del tema de derivadas.
Entonces en el examen les puede aparecer esta o esta, pero lo más normal es que les aparezca esta que está acá porque algunos caen. ¿Sí? Porque acá nos está informando que 3 es el exponente de la función logarítmica. En cambio acá nos informa que 3 es el exponente del argumento. Acá no hay ningún problema, pero acá sí. Entonces acá tenés que utilizar la fórmula número uno. Es bajas primero el exponente, al exponente le restas una unidad, te queda ahora al cuadrado, y luego multiplicas por la derivada del argumento. Y recuerden que la derivada de x más 7 es uno, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 7 es cero. Y te queda 3 por el logaritmo natural al cuadrado de x más 7. Acá nos resultará 3 por el logaritmo al cuadrado de x más 7. Tengan presente esto que está acá. Y ocurre lo mismo para la función seno y coseno, ocurre lo mismo, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar sobre las aplicaciones económicas. Nos queda pocos minutos, entonces mejor vamos a enviar un enlace Zoom.